Bienvenidos al curso de protección contra sobretensiones. Vamos a ver un poco la agenda de lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a ver el concepto de sistemas de alimentación confiables. Luego vamos a ver un poco de teoría básica de las sobretensiones, que son cómo se producen. Vamos a ver las sobretensiones en sistemas de alimentación de baja tensión y dispositivos de protección para estos tipos de sobretensiones, que son los de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Algo que quiero detallar antes de continuar es que tenemos, como les estoy mostrando acá, sobretensiones en sistemas de alimentación para baja tensión, también llamadas eh, protecciones para potencia, pero quiero aclarar que Phoenix tiene más protecciones que solamente estas, tiene protecciones para señales, protecciones para datos, protecciones de sobretensiones para cables de antena, así que tiene un portafolio amplio de productos, pero el día de hoy vamos a estar tratando solamente de estas para potencia. En eventos próximos vamos a estar dando otro tipo de protecciones. Es un tema muy amplio, lleva mucho tiempo y bueno, el día de hoy lo intentamos reducir para aunque sea poder tratar este tema y que puedan llevarse algo de este tipo de protecciones. Este evento tuvimos uno parecido al primer semestre, fue presencial y esta vez decidimos hacerlo virtual para poder tener mayor alcance y que todos puedan participar de este. Comenzamos entonces, dije que vamos a hablar del sistema de alimentación confiable. Phoenix Contact lo denomina como Power Reliability y eso es como una filosofía que trata de, como su nombre lo indica, confiar en la alimentación, que mi planta, que mi industria, que mi proceso no tenga fallos respecto a la alimentación. ¿Por qué buscamos minimizar la cantidad de fallos? Bueno, esto es un estudio que se hizo en diversas plantas y se sacó que en promedio 323 horas al año son las que se pierden de producción por fallos repentinos como estos. Son fallas que depende de la industria de la que estemos hablando, tiene costes muy significativos. Por ejemplo, para la industria del gas y petróleo, significa cada hora $188.000 de pérdida. Para la industria manufacturera y en general industrial son 532 horas, perdón, $532.000 la hora que pierdo de facturación y 1,3 millones es la cifra para la industria automotriz. Estos costos salen en principio de un conjunto de cosas. Una de ellas es el dispositivo mismo que se haya roto que tenga que reemplazarlo. Eso quizás sea el menor valor de lo que estamos considerando, porque es más interesante cuando el análisis va sobre los operarios que estoy teniendo y no están trabajando en ese momento por haber perdido la alimentación. También se contempla la gente de mantenimiento que tenga que estar ahí arreglando esta falla y también si ellos tienen que hacer horas extra, después, bueno, eso requiere otro tipo de compensaciones y sobre todo no estar produciendo. Por ejemplo, industria automotriz no está produciendo los autos necesarios y es una hora que pierde estar construyendo eso que después va a vender. Entonces, desde un conjunto de todas estas cosas es que sale los costos que mostramos. Así que, ¿qué es lo que ofrece Phoenix para tener un sistema confiable? Bueno, tiene la línea Complete Line, que es la línea de productos de excelencia para Phoenix. Y más o menos esto es un poco de lo que se necesita en un sistema para que pueda ser confiable y para intentar reducir al máximo, o mejor dicho, reducir al mínimo las posibles fallas. Productos que engloban esto son las protecciones contra sobretensiones que vamos a estar viendo hoy. También hay monitores para esas protecciones. Tenemos analizadores de energía, conversores de alterna, fuentes de alterna a continua. Para esas fuentes están las protecciones de sobrecarga o de sobrecorriente. Tenemos bloques de distribución en corriente continua, que también es importante hacer una buena distribución y minimizar las fallas allí. Y acompañado de la fuente tenemos módulos redundantes para poder tener más de una alimentación de backup en caso de que alguna de ellas falle. Y por último, un sistema de UPS para sostener en caso de una falla de la alimentación general la continuidad del sistema. Todo esto es lo que Phoenix engloba para esta línea completa, que es la línea de excelencia para tener
la alimentación lo más confiable posible. Entonces, como les dije, el día de hoy nos vamos a estar centrando en lo que son protecciones contra sobretensiones. Vamos a ver un poco de la teoría básica de las sobretensiones. Algunos conceptos básicos que vamos a estar mencionando a lo largo de esta presentación y que son interesantes poder detallarlos, es por ejemplo el concepto de sobretensión, que es un aumento temporal o permanente del valor de la tensión que puede causar un daño al dispositivo que tenga conectado. Un transitorio es un fenómeno variable de corta duración que sucede entre dos periodos estables consecutivos. El transitorio puede ser positivo o también puede ser negativo. Es interesante diferenciar el transitorio, lo que especifica como un periodo de corta duración, suele ser de unos microsegundos, y bueno, en cambio una sobretensión, como habíamos visto antes, es algo temporal o que incluso puede ser permanente, si quiere, indica un mayor tiempo de esta falla. Por último, vamos a ver los dispositivos de protección contra sobretensiones, abreviados como DPS o SPD por sus siglas en inglés. Es aquel que se encarga de limitar las sobretensiones transitorias, estas últimas que mencionábamos, derivando los excesos de corriente a tierra. Estas poseen al menos un elemento no lineal que más adelante vamos a estar viendo cuáles son esos elementos no lineales que presenta y que son útiles. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas que debemos tener en cuenta? Son las sobretensiones, tenemos las interrupciones y fluctuaciones producidas en la red y las sobrecargas de cortocircuitos, son todos los efectos que tenemos que tener en cuenta. Tenemos tres tipos de transitorios. Tenemos el SEMP, de las siglas en inglés de Switching Electromagnetic Pulse, o también transitorios de conmutación. ESD, descargas electrostáticas o Electrostatic Discharge. Y LEMP, Lighting Electromagnetic Pulse, transitorios por descargas atmosféricas, es decir, transitorios por rayos. Si estudiamos un poco cómo es que se comportan estas fallas, tenemos que la probabilidad es ascendente. En este sentido, inversamente a la probabilidad es el daño. ¿Qué quiere decir esto? Constantemente tenemos transitorios por conmutación. ¿Qué es la conmutación? Bueno, es conectar o desconectar algo en mi circuito, por ejemplo, darle marcha a un motor, pararlo, alguna conmutación, cualquier cosa que se haga que genera un transitorio de conmutación, son los que más están sucediendo. Y al contrario, las descargas atmosféricas son las que menos probabilidad tienen de suceder, pero son las que más daño pueden hacer. Vamos a arrancar por esta última, los transitorios producidos por descargas atmosféricas. Acá tenemos un pequeño video en cámara lenta de una tormenta eléctrica que podemos ver que el recorrido que hace el rayo desde que se inicia en la nube hasta que conecta con el suelo es totalmente aleatorio, se va distribuyendo por distintos lugares y no podemos predecir por dónde va a ir, tampoco podemos predecir por dónde cae, pero sí cuando hace contacto a tierra sabemos que tiene un desenlace o una alta transferencia de energía. Algunos de las consecuencias del impacto de un rayo, por ejemplo, acá tenemos este hombre donde en su campo un rayo golpea el árbol y vemos cómo lo destruye. Otros efectos, por ejemplo, puede ser acá este molino eólico que también lo alcanza un rayo y se termina incendiando y tenemos un desenlace fatal para él. Descargas de rayos sobre la Torre Eiffel, bueno, tiene su pararrayo en la punta y fue alcanzada por un rayo, tiene sus sistemas de seguridad bajadas para poder disipar esa energía. Esto que estamos viendo acá, que vamos a ver, es el edificio Empire State. Tenemos un video también de cómo, de una tormenta eléctrica donde es golpeado por un rayo. Ahí se dio play. Entonces, algo interesante que quiero que vean acá es que el Empire State tiene acá arriba su pararrayos. Y si vemos en este video, vemos que el rayo golpea debajo del pararrayo, en el medio del edificio. ¿Qué es lo que quiero llegar con este video? Y es similar a lo que les había contado más adelante, es impredecible por dónde se va a mover el rayo y dónde va a golpear. Por eso es muy importante tener protecciones contra estas sobretensiones que eventualmente van a ocurrir después para poder proteger a mis equipos. No siempre es malo, el rayo también me puede servir para volver a 1985, con un pequeño toque de humor para la presentación. Esto es un mapa isocera-único. Es un mapa donde nos muestra por región la probabilidad
o las estadísticas de los rayos que se han detectado en cada parte de la región. Algo que quiero destacar de este mapa, que es un planiferio que lamentablemente lo más actualizado que encontré es de 2013-2017, por los cambios climáticos que están habiendo y las variaciones climáticas regionales. Lo que está sucediendo es que los climas desde esta parte de nuestra región, centrados, están bajando un poco y todas estas gráficas están descendiendo, así como están un poquito más abajo. Entonces, se está aumentando en nuestra región la probabilidad de descargas de rayos, lo cual indica que es cada vez más necesario tener este tipo de protecciones instaladas. Bueno, si quedan dudas, más daños en dispositivos que suceden debido a los alcances de rayos en distintos hogares. Acá tenemos una plaqueta electrónica. Me imagino que todos habremos escuchado o quizás algunos han vivido el alcance de algún rayo y cómo se queman los dispositivos que tenemos conectados. Bueno, aquí unas fotos más. Algo interesante es nombrar este fenómeno de la tensión de paso. Por acá tenemos una nube, un rayo descargaría sobre un árbol y este árbol va a hacer la conducción hacia tierra, va a drenar esa energía por la tierra y en el primer instante este árbol va a ser un equipotencial donde luego cuando se vaya drenando se van a formar estos anillos en el terreno que cada anillo, un poco más grande que el anterior, tiene menos tensión. Lo que quiere decir que entre dos anillos voy a tener este fenómeno de la tensión de paso. Por ejemplo, en esta animación este toro tiene 3 kilovolts de tensión entre sus patas delanteras y traseras, lo que quiere decir es que va a sufrir una electrocución. Es normal ver en las noticias en días de tormenta que el ganado puede llegar a morir por no haber estado resguardado en una tormenta eléctrica. Justo es este fenómeno de la tensión de paso. Acá podemos ver una foto de algo que sucedió de esa manera. Nuevamente, acá un poco más explícito en un corte, podemos ver cómo el rayo golpea en esta zona y allí se generan las equipotenciales y a medida que vaya corriendo va a recorrer lo que tenga en el camino, sea una persona, sea un animal. Entonces también por esto es súper importante, se menciona que en tormentas eléctricas, si estoy en una situación donde tenga caída de rayos y no tengo un resguardo, esté con los pies lo más juntos posible para no sufrir de esto y no tener consecuencias fatales. Vamos a ver un poco qué es lo que detalla la IEC para impacto directo de rayos. Yo tengo acá mi casa, puede ser mi instalación industrial o cualquier lugar que tenga que estar protegido por el pararrayos. Al momento de que el rayo impacta, debido al camino que yo le di, al hilo de descarga de tierra, se va a ir justamente a la tierra. Lo que debo considerar es que eso también va a terminar entrando en mi instalación y va a dañar a mis dispositivos. La IEC lo que especifica es que el 50% de la energía se va a ir a tierra y el otro 50% va a entrar a la instalación. Ese es el parámetro que yo tengo que tener en cuenta al momento de dimensionar mi protección contra sobrevenciones. Cuando diseño mi instalación, debo ir al servicio meteorológico, consultar cuál es la probabilidad de rayos y cuál es la corriente que puede estar entrando en mi instalación. Por ejemplo, algo típico es una corriente de 50 kA para un rayo. Si eso es el caso, determino que 25 kA son los que pueden entrar a mi instalación y eso es el parámetro que tengo que utilizar para dimensionarla. ¿Qué pasa con los impactos indirectos? El rayo no golpea en mi instalación, no golpea en mi pararrayos, pero golpea en el pararrayo de mi vecino, golpea en un árbol que tenga cerca. Bueno, es el efecto que les había mostrado antes. Acá se generan las equipotenciales. Evidentemente alguna va a llegar hacia mi jabalina y nuevamente va a entrar a mi instalación y va a dañar a mis equipos. ¿Cuál es el parámetro que tengo que tener en cuenta? ¿Hasta dónde me puede llegar a afectar un rayo que caiga? Si es en la casa de mi vecino, si es una cuadra. Bueno, el alcance de un impacto indirecto de rayo puede tener un radio de hasta 1,5 kilómetros. Quiere decir que si yo no tengo mi pararrayos, no voy a estar salvado porque puede tenerlo mi vecino, o puede tenerlo alguien a 1, 2, 10 cuadras que aún así me va a afectar. A principio de mes estuvimos con el ingeniero Di Mateo dando estas charlas por Mar de Plata y
Él nos contó en aquel momento que tuvo una experiencia hace unos años de que un rayo golpeó en una torre de telefonía. Estaba a 12 cuadras de su casa y aún así llegó a quemarle equipos en su casa. Así que es súper importante y esto es algo que sucede y es un dato real de cuál es el alcance que puede tener y es algo que tengo que tener en cuenta al momento de dimensionar mi instalación. ¿Cuál es el ensayo que se realiza para probar las protecciones y cuál es la onda que va a entrar en el caso de tener una descarga atmosférica? Bueno, es esta de 10350. ¿Qué es lo que significa esto? Va a alcanzar el pico de corriente a los 10 milisegundos y luego de 350 milisegundos ese pico de corriente llegó al 50% de ese máximo que alcanzó. En este momento ya se considera que la falla pasó, que fue mitigada y nos hemos drenado la energía ya. Pasamos a Switching Electromagnetic Pulse, transitorios por conmutación. Y bueno, como les contaba, esto es algo que sucede continuamente en la red, tanto sea por un seccionamiento como este que estamos viendo, que puede ser en alta o media tensión, y también puede ser en seccionamientos de baja tensión. Cualquier carga que yo conecte, desconecte, ya sea por ejemplo un motor o cualquier cosa, va a generar este transitorio por conmutación. ¿Por qué es importante el transitorio por conmutación? ¿Por qué lo tengo que tener en cuenta? Bueno, vemos acá, esto es un esquema, un circuito que podría representar un contactor. Bobina de 24 volts y lo que hacemos es abrirlo. Entonces, esta bobina de 24 volts, ¿cuál es la tensión máxima que podría aparecer para la bobina? Se hizo el ensayo, se lo midió con un osciloscopio y se determinó que 891 volts son los que pueden aparecer en los bornes de esa bobina de 24 volts al momento de hacer la conmutación. Entonces, por esto también es súper importante poder proteger a mis equipos de las conmutaciones. Acá tenemos un dispositivo real que fue dañado debido a una conmutación. Esto es un relé de Phoenix Contact y vemos acá que está dañado. ¿Dónde? En esta resistencia. Si aún no lo llegan a ver, ahí está un aumento. Se pinchó esta resistencia debido a la conmutación. Son los elementos electrónicos los que más sufren de estas transitorios de conmutación, son los más sensibles, así que también es importante tenerlos en cuenta y protegerlos. A la hora de hacer los ensayos, se determina mediante la onda del tipo 820, quiere decir que en 8 microsegundos llega a su pico y en 20 microsegundos llega al 50% de esa corriente y ya se considera mitigada. Si hacemos una comparativa de los dos tipos de onda, acá podemos ver una respecto de la otra. Dos cosas que son interesantes detallar acá. La primera es el área bajo la curva. Podemos ver que el área bajo la curva de la onda 10350 es mucho más grande que la 820. Esto quiere decir que hay mucha más energía puesta en juego. Esto está muy relacionado con lo que mencionábamos de que es algo más dañino. La segunda cosa que quiero que tengamos en cuenta es el pico de corriente. Ambos acá son iguales, pero esto es porque el gráfico es en por unidad. Y lógicamente el pico de corriente alcanzado por el rayo es mayor que el pico de corriente alcanzado por una onda de transitorio. Pasamos a el último tipo, que son las descargas electrostáticas. Acá podemos ver una foto para que nos imaginemos la típica descarga electrostática. Entonces, acá vamos a ver un video del riesgo asociado a las descargas electrostáticas. Esta mujer estaba cargando combustible para su auto. Naturalmente siempre nos pasa que tocamos el auto y nos da un chispazo. Esta mujer justo toca su pullover y le da el chispazo cuando va a tocar el surtidor. La verdad, gran valentía tuvo esta mujer para poder apagar ese surtidor y poder salvar, ¿no?, del incendio catastrófico que podría haber sido en esa estación de servicio. Pero esto entonces es lo que quiero que tengamos en cuenta. Las diferencias de cargas producen este chispazo y es otro de los efectos que pueden dañar a mis equipos. Principalmente, como les decía, los equipos electrónicos que son los más sensibles. Tenemos ya la idea de
cuáles son las sobretensiones que pueden aparecer. Ahora lo que quiero que veamos es cómo estas sobretensiones se van a ir distribuyendo por mi instalación. Tenemos tres tipos de acoplamientos: galvánico, inductivo y capacitivo. El primero, que quizás estamos todos un poco más habituados, es el galvánico, que es simplemente por estar conectados eléctricamente. Tengo dos cables conectados, por ejemplo, tengo vinculadas mis tierras, como lógicamente deberían tenerlas. Ya eso produce una circulación de la corriente y de esta manera se va a ir distribuyendo esta falla a mi instalación. El segundo tipo de acoplamiento es el inductivo. Tenemos corriente que está pasando por el conductor que descarga la jabalina a tierra, y eso genera un campo magnético. Este campo magnético es inducido por el resto de conductores que están dentro de mi instalación, y allí se induce una fuerza electromotriz y luego la corriente. Por último, tenemos el efecto capacitivo, que al tener diferencias de cargas en las distintas partes de mi instalación se generan capacidades, y esas capacidades van a permitir la transmisión de energía. El cableado es la base para la buena instalación. Sabemos que esto es un cableado correcto, donde tengo las distintas áreas funcionales separadas. Tengo por un lado la potencia, por otro lado protegido la parte de datos, señales, telefonía. Debería tener todo separado, intentando evitar las interferencias. Sabemos que esto es un cableado perfecto, donde tengo todo separado, cada cosa en su propia bandeja, separado por niveles, intentando reducir al máximo las interferencias. Ahora, ¿cuál es la realidad? Suele ser esta, suele ser que en una bandeja tenemos todo mezclado y se genera alta interferencia entre las distintas áreas funcionales que tengo metidas dentro de la bandeja, y lo cual va a producir distintas sobretensiones, principalmente en lo que son señales y datos. ¿Cómo funciona la protección? Bueno, si no tuviésemos protección, este es nuestro equipo conectado. Tengo una sobretensión en cualquiera de los lados, entra a mi dispositivo y lo quema, lo daña. Al momento de colocar una protección, lo que voy a hacer es que voy a descargar a tierra esa falla, y de esa manera voy a salvar a mi equipo. ¿Cómo hago esa descarga a tierra? Bueno, hago un cortocircuito desde donde sea que venga la tierra, perdón, la falla hacia la tierra. Y ahí salvo a mi equipo. Este cortocircuito es algo que realizan las protecciones, pero es algo de muy corta duración. El equipo no va a detectar este cortocircuito, no va a ponerse en falla, porque maneja los tiempos de los ensayos que les estaba mostrando: 350 microsegundos o 20 microsegundos. Aumentando las protecciones, algunas como las que se utilizan hoy en día, son distintas protecciones diferenciales entre las distintas fases, o entre las fases neutro a tierra, intentando lograr una protección integral entre todos ellos. Componentes que se utilizan: yo les había nombrado que necesitamos distintos componentes no lineales. Uno de ellos es el diodo supresor. Acá tenemos algunas fotos de ellos para que, bueno, puedan conocerlos, verlos, y está comparado acá con una moneda de 1 euro. Tenemos también otro componente, al varistor. Es otro de los que se utilizan. Acá también tienen la comparativa para que vean cómo son los tamaños. Tenemos el descargador gaseoso, también su comparativa con la moneda. Vemos que están aumentando de a poquito los tamaños de los dispositivos, ya vamos a ver por qué es eso. Y también tenemos los descargadores de arco o vía de chispas. Acá muestro una pequeña evolución de cómo fue mejorando Phoenix sus distintas tecnologías para estos vías de chispas o descargadores de arco, hasta la tecnología que se utiliza hoy, que es la más moderna que Phoenix ha sacado al mercado. Les dije que los tamaños iban aumentando de los distintos dispositivos que yo les mostré. Bueno, acá está el porqué. Vamos a hacer una comparativa entre la velocidad y capacidad de descarga. La capacidad de descarga va aumentando. Esto se ve reflejado en el tamaño. Los últimos dispositivos que les mostré son los que pueden descargar mayor cantidad de energía, mayor corriente, por eso es que son más grandes que los otros. Ahora, la velocidad de respuesta es inversamente proporcional a lo que era la capacidad de descarga. Quiere decir que aquellos dispositivos que no pueden descargar tanta corriente son los que más rápido van a accionar y los que primero van a entrar a proteger a mi circuito.
Vemos cómo es el funcionamiento de una protección. Esto es un poco más real. Acá tenemos la entrada, que es de donde va a venir la falla, y la salida es hacia los dispositivos que yo voy a estar protegiendo. Pongo distintos dispositivos, uno que tenga una mayor velocidad de respuesta, pero menor cantidad de energía que pueda disipar, y otro que pueda drenar más energía, pero que sea más lento. Lógicamente, en el medio voy a tener alguna impedancia de acoplamiento por los distintos tipos de acoplamientos que tenga. Llega la sobretensión, como les dije, el dispositivo de mayor velocidad de respuesta va a ser el que primero va a actuar y el que primero va a empezar a proteger a mi equipo. En él va a caer una tensión, otra tensión va a caer en la impedancia de acoplamiento y cuando sea lo suficientemente alto va a excitar al otro dispositivo que va a empezar a conducir y va a terminar de proteger a mi equipo descargando la mayor cantidad de energía nuevamente hacia tierra. Otra cosa que tengo que tener en cuenta son las distintas zonas de protección y acá ya nos vamos enfocando a los dispositivos de protección que tenemos. Les había dicho que tenemos los de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esto está muy relacionado con las distintas zonas que tengo que realizar la protección. Sabemos que cuando hacemos una protección de pararrayos se genera una superficie donde por encima de ello no está protegido, eso es la zona 0A, y por debajo de esa superficie que genera los pararrayos y todo lo que sea fuera del edificio es zona 0B. Luego tenemos dentro del edificio la zona donde está la alimentación, la entrada de alimentación y todas las bajadas de esas corrientes de rayos son las zonas donde son propensos a aparecer transitorios por corrientes de rayo. Entonces, esas son denominadas zona 1. En las zonas 1 debemos instalar dispositivos de protección del tipo 1, que son aquellos preparados para descargar corrientes de rayo. Algo interesante de esto es que acá está claramente mostrado algo que se menciona, que es no colocar tableros ni principales ni tableros secundarios donde esté la bajada de rayo, porque se puede realizar el acoplamiento inductivo que habíamos visto y puede entrar por ahí también la sobretensión. Una vez que realice la protección del tipo 1, determiné la zona 1, más adelante voy a proteger con las protecciones del tipo 2 y desde allí se determina la zona 2. Finalmente, donde tenga dispositivos más sensibles, voy a colocar la zona 3, sus dispositivos de protección del tipo 3. Esto que les estuve mencionando está escrito acá y ustedes lo van a poder leer, esta presentación que estamos viendo. Más adelante les voy a volver a repetir, van a poder solicitarla, que se les envíe y ver esto más detalladamente. Acá hay otro ejemplo de las distintas zonas de protección. Nuevamente por encima de la superficie del pararrayos es la zona 0A, por debajo de ella en el exterior del edificio es la zona 0B. Y desde la entrada principal tenemos la zona 1 y después voy a realizar la protección acá en el mismo tablero 1 y 2 y después determino con los distintos equipos, por ejemplo la computadora, mi lavarropa inverter o lo que sea que tenga conectado, dispositivos de electrónica, la zona 3. ¿Cómo determino si mi dispositivo necesita protección del tipo 2, del tipo 3 o cuál va a ser la necesaria? Bueno, eso está eh, especificado también por la IEC y se puede ver acá es la categoría del equipo. La categoría me va a especificar cuál es la sobretensión máxima que puede admitir cada equipo. Entonces, si vemos acá para una alimentación como la que tenemos en Argentina, 230 a 400, vemos que aquellos dispositivos de categoría 4 pueden soportar sobretensiones de hasta 6 kV. Categoría 3, categoría 2, hasta categoría 1, que es la más sensible, que como máximo puede soportar 1,5 kV. Entonces, este es el parámetro que tengo que tener en cuenta para saber qué tan sensible es mi equipo. Esto está detallado para cada equipo en su hoja de datos y saber qué protección tengo que colocarle. Tengo que hacer una buena coordinación de protecciones, como les había mencionado ya, necesitamos protección tipo 1, luego de ella la del tipo 2 y finalmente la del tipo 3. Esta protección, estas protecciones necesitan luego de ellas una separación hasta colocar la próxima, colocar la del tipo 1, luego 10 metros la del tipo 2 y luego la de tipo 3. Algo importante que la IS también destaca es que luego de que hayan pasado más de 10 metros de haber instalado una protección, debería repetir la misma protección antes de instalar la siguiente. Por ejemplo, instalé la de tipo 1, tengo 10 metros de bandeja hasta el próximo tablero, debería repetir ese tipo 1 para luego instalar un tipo 2.
Lo mismo con el tipo 2. Instalé, tengo 10 metros de bandeja, bueno, vuelvo a colocar tipo 2 para luego pasar a la tipo 3. Entonces, ya tengo mis protecciones instaladas, supongamos que viene nuevamente el transitorio. El dispositivo tipo 3 es el que tiene mayor velocidad de respuesta, es el primero que va a empezar a drenar esa energía, el que primero va a empezar a proteger a mi equipo. Y en él cae esto que estamos viendo, su tensión U sub P. Esto es algo interesante que tenemos que ver en las protecciones. ¿Cuál es la U sub P? ¿Cuál es la tensión que va a dejar pasar a mi equipo? Y esta U sub P tiene que ser menor que la tensión máxima que pueda soportar mi equipo según la categoría que vimos recién. También en el cableado o en el acoplamiento que tenga va a caer otra tensión. Eso va a excitar al dispositivo de tipo 2 y lo va a accionar. Nuevamente, este va a ser ahora el que va a descargar a tierra la falla. Y por último, también cae la tensión en el acoplamiento entre el tipo 2 y el tipo 1 hasta que este entre en accionamiento y es el último en descargar toda la energía que queda. Esta es la manera correcta de hacer una coordinación en las protecciones y maximizar la vida útil de todas. Vamos a ver entonces los distintos dispositivos que ofrecemos del tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Esto es un ejemplo de lo que se les había mostrado recién, cómo del principio vienen las grandes sobretensiones, los grandes ruidos en la red y a medida que van pasando los distintos equipos van permitiendo que la tensión esté lo más segura y limpia posible para los equipos. Phoenix ofrece la última línea de Safe Energy Control, denominada como SEC, que es la protección más novedosa que han sacado al mercado hasta ahora. Phoenix viene hace más de 20 años sacando protecciones contra sobretensiones, fue perfeccionando sus dispositivos hasta tener la tecnología que estamos mostrando hoy. Esta tecnología, bueno, está disponible para los tres tipos, como les había mencionado, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pero tienen ventajas compartidas para todos ellos. En general son de un muy alto rendimiento, tanto para sean corrientes de rayo como sobretensiones por conmutación. Tiene una tecnología que es libre de corriente subsiguiente, ya vamos a ver qué es eso en un video donde muestra una tecnología que no tiene esto, qué afección tiene. Tenemos distintas opciones, por ejemplo, con el fusible backup integrado, depende de la corriente de mi sistema, voy a necesitar o no un fusible de backup. Bueno, eso es algo que podríamos detallar más adelante. Entonces, estas protecciones son entonces el sinónimo del mayor rendimiento y vida útil. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es una evolución de las distintas tecnologías, lo que recién les comentaba que Phoenix estuvo evolucionando. Por acá tenemos la primera tecnología que saca y cómo es la gráfica de la corriente en mi sistema con esta protección. Si denominamos acá 100% cuando la corriente ya no está circulando en mi instalación y vemos la nueva tecnología, es el 40% del tiempo anterior. Quiere decir, yo tuve todo este tiempo corriente circulando en mi sistema, con la tecnología siguiente, que es esta tecnología CP que sacó en 2004, ya se redujo un 40% el tiempo que tengo corriente circulando en mi sistema. Si ahora vemos la última tecnología, esta que les estuvimos mostrando, la de Safe Energy Control, vemos que el tiempo es el 2% de lo que era inicialmente, entonces tengo muchísimo menos tiempo corriente circulando en mi sistema. Si analizamos nuevamente el área, en este caso sería por encima de la curva, vemos que la primera área es muchísimo mayor que la segunda y muchísimo mayor que la primera. Esto quiere decir que tengo menos energía puesta en juego en mi instalación. Tener menos energía quiere decir que las tecnologías se van a desgastar menos y van a poder prolongarse su vida útil. Esta tecnología es libre de corrientes subsiguientes, esto que hablábamos, que acá tengo mucho más tiempo corriente fluyendo en mi instalación, lo cual quiere decir que esta tecnología aguanta 15 veces más de lo que aguantaban anteriormente. Otro parámetro importante de las protecciones es que deberían aguantar, según la IS, 15 descargas nominales. Las protecciones de Phoenix han sido ensayadas y aguantan entre 28 y 30 descargas nominales. Lógicamente, no siempre va a llegar una descarga nominal a mi instalación, hay veces que va a ser menor, lo cual hace que aún se extienda más su vida útil. Distintas características para esta tecnología.
Algo muy importante es esto del montaje en cualquier dirección. Puedo montarlo tanto en esta dirección que lo vemos como girado 180 grados, es decir, al revés. Esto se utiliza para minimizar el camino de tierra. Sabemos que tiene que ser lo más corto posible. Entonces, poder instalarlo de cualquiera de las dos maneras que me quede más cómodo va a permitir que no tenga que hacer rulos innecesarios en mi tablero para poder reducir este camino de tierra. Esto de que se pueda montar en cualquier dirección también me permite que los distintos enchufes codificados se puedan también girar en cualquiera de las dos direcciones. Este enchufe es codificado para no colocar cualquier enchufe donde no vaya. Mi protección, sea tipo 1, tipo 2, cualquiera, tiene su codificación especial. Cuando yo compre su reemplazo, solamente voy a poder instalar la que vaya ahí, no otra. Tiene su indicador remoto de estado, donde me va a poder informar, como lo dice el nombre, remotamente, cuando la protección llegue al final de su vida útil y necesite reemplazarla. Además tiene esta señalización llamativa, que cuando me diga que una de las protecciones llegó al final de su vida útil, me acerco al tablero y de un golpe de vista muy sencillamente puedo determinar cuál es la que tengo que reemplazar. Es muy importante que es el módulo más delgado del mercado porque siempre es importante tener poco espacio o mejor dicho maximizar el espacio en mi tablero y que la protección ocupe poco espacio es algo muy importante. Y bueno, también tiene su zona para poder marcarla individualmente cada una de ellas. Acá una muestra de la oferta que tiene Phoenix con las distintas protecciones. Esto es por nombrar algo. Tenemos la protección del tipo 1/2 o también la de tipo 1 más tipo 2, que ya vamos a detallar cuál es la diferencia entre ellas. Hay protecciones con fusil integrado, protecciones solamente del tipo 2 y solamente del tipo 3, que bueno, ya las vamos a estar nombrando más adelante, pero esto es para tener una idea. Protección del tipo 1/tipo 2 es esta que vemos acá. Son los distintos módulos totalmente enchufables. Son de alta capacidad de derivación de corriente, por lo tal sirven para proteger para el tipo 1. Están para los sistemas de alimentación de corriente alterna de 240 y de 400 volt. Algo importante que no habíamos mencionado es que según el sistema que yo tenga o cómo sea mi instalación, es otro de los parámetros que tengo que considerar al momento de elegir mi protección. ¿Qué quiere decir? Si mi instalación es TT, como normalmente suele ser, o TN, TS, IT, bueno, cualquiera de las configuraciones que yo tenga para mi instalación me va a determinar qué protección contra sobretensiones tengo que elegir. Igual que antes, tiene su indicador visual del estado de la protección, tiene su estado remoto, y esta protección cumple simultáneamente ensayos para el tipo 1 y tipo 2, con lo cual el mismo módulo se usa para ambas protecciones dentro del mismo equipo. Tenemos por otro lado esta tecnología FLT, SEC de Safe Energy Control, T1 más T2, que este es el único módulo en el mercado que tiene por separado cartuchos del tipo 1 y del tipo 2. Entonces, esto lo que me va a permitir es tener ambas protecciones, igual que antes, en el mismo equipo, pero por separado. Entonces, yo voy a poder saber o poder reemplazar, en el caso de que haga falta, los cartuchos individualmente. Si se quemó el de tipo 1, si ya llegó al final de su vida útil, solo reemplazo ese o solo el del tipo 2 y me permite una mayor visibilidad de mi tablero y mayor practicidad. Coordina óptimamente lo que es la protección de sobretensiones con un varistor para el tipo 2. Acá un poco cómo fue la evolución de las distintas tecnologías para tipo 1, es lo que les había mostrado previamente. Lo interesante de esto es cómo se fue reduciendo el tamaño para los distintos tipos de dispositivos y cómo fue eliminando esta corriente subsiguiente de tensiones, todo en el mismo tiempo, reduciendo el espacio y logrando la mejor performance posible. Acá es lo que les había mencionado, vamos a ver un pequeño video para poder diferenciar cómo funciona la protección. ¿Sí? Ya le doy play, entonces lo podemos ver. Acá tenemos este equipo de la tecnología anterior, donde no tiene la protección de corriente subsiguiente. Entonces, vemos que se hace este ensayo, se eleva la tensión hasta que se rompe dieléctricamente el aire y se va a realizar la descarga. Este módulo va a realizar la protección al equipo. Ahí vemos, pero como tiene corriente subsiguiente, saltó esta protección, entonces se apagó el dispositivo. Vemos que lo protegió bien, sigue funcionando, pero se había apagado con la protección. Con la nueva tecnología ya no tenemos corriente subsiguiente, entonces
Cuando se realice la sobretensión, vamos a verlo ahora, se realiza el chispazo y no voy a tener ningún paro en mi instalación. Ahí ya se realizó y no hubo ninguna falla. Ahora vamos a ver si no tengo protección instalada, no tengo termomagnética, nada, vemos que se rompió, se quemó el bombillo y ahora vamos a ver cómo es que quedó. Ahí podemos ver las consecuencias de esta sobretensión. Entonces, podemos determinar que es muy importante tener la protección para que no se me dañe mi equipo, ya sea un bombillo o cualquier tipo de equipo. Y también cómo es importante tener las nuevas tecnologías para no tener fallos en mi planta debido a esta corriente subsiguiente y que me pueda accionar, por ejemplo, los distintos equipos de protección. Tenemos otros equipos que me van a permitir un mayor ahorro de espacio en mi tablero, que son estos que vemos acá. El dispositivo monobloque va a realizar la misma protección que el que veíamos antes, tipo 1 y tipo 2, pero un espacio mucho más reducido. Entonces, tiene un muy alto rendimiento, tiene capacidad de descarga de hasta 100 kA y va a combinar las tres fases en este pequeño espacio. Tiene esto que denomina 3 más 1, que es tres fases más el neutro, todo en este dispositivo encapsulado, pequeño y muy robusto. Protecciones para el tipo 2, tenemos esta familia, que es la familia, sigue siendo SEC, VAL-SEC, se denomina para el tipo 2. Y estos dispositivos son solo protección tipo 2 para conmutaciones. Tiene igual que antes un indicador de estado en cada módulo, tiene el indicador remoto y son los módulos más delgados del mercado. Cada bloque es de 12 milímetros, con lo cual, igual que habíamos mencionado antes, va a permitir guardar espacio para mi tablero. Tiene corrientes de cortocircuito para mi instalación de hasta 50 kA, con lo cual me va a poder proteger una muy amplia gama de instalaciones y no va a requerir fusible previo hasta 315 A. Esta es la nueva tecnología para el tipo 2. Es de la familia VAL, igual que la anterior, pero SPP de Safe Protection Plus. Esto es una tecnología que Phoenix el día de hoy ya está estableciendo los estándares del mañana en lo que es protección, adelantándose a las nuevas normativas que están por salir de protecciones contra sobretensiones. Estos módulos son similares a los que les había mostrado antes, pero tienen ciertas ventajas, como por ejemplo un menor par de apriete necesario para los tornillos, con lo cual va a ser más fácil realizar el cableado y además incluido dentro de esas conexiones tiene protección contra desconexiones o contactos accidentales con las partes metálicas. Tiene un mecanismo de separación de alto rendimiento, lo cual va a ser más fácil y más rápido y sobre todo más confiable poder reemplazar los cartuchos. Y tiene su señal remota, que es modular, lo cual me va a dar mayor aislamiento para lo que es el circuito y voy a poder adaptar mi instalación a lo que necesite y si luego necesito agregarle este módulo de señal remota, podría realizarlo. Al igual que antes, no va a requerir fusible previo hasta los 315 A. Es un diseño robusto, lo cual se puede utilizar en una muy amplia gama de industrias que permite hasta alturas de 5000 metros. Eh, Algo que quiero mostrarles acá, ya les había dicho que esta presentación se va a compartir, después me gustaría que puedan ingresar a este enlace que figura acá, que es el configurador en la página de Phoenix Contact. Ustedes van a entrar ahí y van a seleccionar los datos de su red y les va a decir cuál es la protección que necesitarían colocar para su instalación para poder realizarlo de la manera óptima. Les va a dar a elegir cuáles son los más recomendados. Luego tenemos esta protección de el tipo 3, que se ofrece tanto para corriente alterna como para corriente continua, desde 24 volts hasta los 240. Algo interesante es que la primera protección de protección del tipo 3 con tecnología de conexión push-in, lo cual me va a facilitar el cableado, va a poder permitir que sea más fácil la instalación del mismo. Al igual que antes, tiene su enchufe con la indicación de estado, puede tener su indicación remota del estado de la protección, cumple con distintas certificaciones internacionales y bueno, va a permitir la protección de los equipos más sensibles de mi instalación, como les había contado, tanto para corriente alterna como para corriente continua.
Acá es una definición, una guía rápida para que puedan ver y es como un resumen de lo que estuve mencionando antes. Tenemos la protección del tipo 1, FLTSEC. Acá está la denominación de qué significa. Es Flash Trap y Safe Energy Control. La del tipo 2 es Valve Trap. Esta que tenemos acá es Valve Trap SEC de Safe Energy Control y SPP de Safe Protection Plus. Por último, PLT de Plug Trap SEC para la protección del tipo 3. Algo muy interesante también es que tenemos protecciones para luminarias LED, donde tenemos las distintas protecciones según la conexión sea aislada o con protección puesta a tierra. Y bueno, es muy interesante poder instalarlas porque tienen un espacio muy reducido, se puede instalar directamente en el mismo espacio donde está la luminaria y me va a permitir proteger a mis equipos, que bueno, sabemos que las luminarias LED son bastante costosas, este equipo es aún más económico que ellas y bueno, me va a permitir poder eh, protegerlas, sobre todo cuando tengo parques donde se combina luminaria LED con luminaria halógena y tiene sobretensiones al momento del arranque. Estos equipos son Checkmaster, son valijas de chequeo donde voy a poder chequear el estado de la protección. Yo saco el cartucho, lo coloco en esta valija y a través de unas circulaciones de corriente, distintos ensayos que hace, tiene un algoritmo que va a predecir cuál es la vida útil que le queda a los equipos. Esto sobre todo cuando tengo grandes campos, que tengo muchas protecciones colocadas, es interesante poder saber en qué estado está cada una para saber cuándo debería reemplazarlas. También tenemos un portafolio completo para lo que es el mercado solar, teniendo distintas soluciones, tanto para comerciales como residenciales, sistemas de traqueo para parques fijos y para luminarias con su instalación fotovoltaica eh, instalada, integrada directamente en el mismo equipo. Finalmente, quiero que hagamos acá un cuadro de decisión. Entiendo que ya sabemos que debemos colocar protecciones tipo 2 y tipo 3 obligatorias dentro de mi instalación, porque conmutaciones vamos a tener siempre, y equipos sensibles, por ejemplo, computadoras o maquinarias con electrónica, vamos a necesitar las protecciones de tipo 3. Ahora, tipo 1, ¿cuándo voy a necesitar? Veo mi tablero general y me pregunto, ¿existe un pararrayos en mi instalación o cerca? Si la respuesta es sí, sé que debería instalar la protección del tipo 1. Si la respuesta es no, otra cosa que debería considerar es si un vecino lo va a tener cerca o en un radio de 1,5 kilómetros. Y la otra pregunta es, ¿la cometida es aérea? Si no tengo pararrayos, pero la cometida es aérea, sí debería instalar la protección del tipo 1. Si la cometida no es aérea, bueno, y no tengo pararrayos, si no tengo cometida aérea, ya puedo ir directamente a la protección del tipo 2 solamente. Si voy a instalar el tipo 1, lo que tengo que considerar es cuál es la corriente de cortocircuito de mi instalación. Entonces, dependiendo de ella, si es mayor o menor a 25 kA, debo elegir entre esta opción o esta otra que vemos por acá. Bueno, señores, señoras, señoritas, eso es todo. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy y los estamos esperando en próximos eventos que estemos realizando. Que tengan un muy buen día y nos vemos la próxima.